Ahora está con nosotros de nuevo el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. Don Rodolfo, está el tema, bueno, primero, ya habíamos hablado de la camiseta de la serie, pero ahora, terminando de conversar con Pablo Molina, vocero de la UNAFUT, nos da algunos cambios que falta para la aprobación de la Federación Costarricense de Fútbol, cambios concretos en reglamentos de competición prácticamente de la federación, de la primera edición. Falta el aval de la federación. Ese aval vendrá para esos cambios. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia rápida. Nosotros, yo conversé con algunos presidentes, sí, con Julián, para, después de todo lo que sucedió en el campeonato pasado, me parece que lo más sano para la UNAFUT y para el fútbol era sacar la comisión disciplinaria de la UNAFUT y de la Liga de Ascenso, principalmente la UNAFUT, por un tema de despolitizarla, ¿verdad? Era claramente y evidente que había muchas presiones políticas sobre los miembros de la comisión. Ellos pues se manifestaron a favor, yo lo planteé en comité ejecutivo y tomamos el acuerdo de traernos la comisión disciplinaria para la federación. Enviamos el comunicado, la UNAFUT nos envió unas consultas, específicamente quién hacía el reglamento, quién nombraba a los miembros y los dineros de quién eran. Nosotros respondimos, los dineros son y siguen y seguirán siendo de las ligas. A la federación no le interesa tener dividendos de esas multas. Los nombramientos de la comisión los hacía el comité ejecutivo, los integrantes, y el reglamento lo hacíamos en conjunto, con algunas modificaciones que nosotros creemos oportunas incorporar de forma inmediata. Hace unos días recibí una llamada, parece que hay una resistencia de parte de algunos miembros del Consejo Director y de la Fiscalía de la UNAFUT, porque hablan de un tema de poder, y yo aquí quiero hacerlo público, o sea, como lo he hablado con los presidentes, la lucha de poder entre la UNAFUT y la Federación se acabó desde el 20 de agosto del 2015. Yo siempre he buscado la buena comunicación, el diálogo con los presidentes, tengo una muy buena relación, todo lo hablamos antes, lo coordinamos antes. De hecho, para tomar el acuerdo yo hablé con algunos presidentes previos para ver qué opinaban ellos y qué podíamos hacer. La UNAFUT tuvo una asamblea, nombró una comisión integrada por Noel, por Orlando, por Luis Fernando, por Fernando Campo y por Juan Carlos Rojas, para reunirse con nosotros, porque ellos querían hacerle unas mejoras a ese planteamiento que nosotros hicimos. Nos reunimos el día martes, en la tarde, en el parking, y bueno, las mejoras que ellos nos presentaron a nosotros todavía nos parecieron muy buenas, porque era también despolitizar los nombramientos, que no sea el comité ejecutivo también, porque nosotros somos un ente político, y hoy estamos nosotros, mañana no sabemos quién va a estar. Hicieron un planteamiento que nos pareció fabuloso. El reglamento, decidimos, ya Margarita lo había trabajado bastante, ya se los enviamos con las mejoras que nosotros creemos oportunas. En este momento lo tiene la UNAFUT junto con los presidentes, y esperamos en los próximos días que nos lo envíen para tener una sesión final de trabajo. Así que este tema, lo que quiero decir y contar toda esta historia, es que ha sido un trabajo que hemos hecho en conjunto, tanto la comisión como la federación y la Liga de Ascenso, porque también está integrado Sergio Hidalgo y Alexander, porque ellos van a sufrir la misma situación. Y yo creo que ha sido una buena decisión. No comprendo por qué algunos miembros del Consejo Director y principalmente la Fiscalía hablan de poder y hablan de que eso no puede ser, porque en realidad nosotros no tenemos ningún interés, aquí no hay luchas de poder ya, somos, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, la UNAFUT tiene que trabajar de la mano con la federación, porque juntos podemos hacer y mejorar muchísimas cosas. Y bueno, esa es la percepción que hay, y por dicha es la percepción que tienen los presidentes de los clubes, con los cuales tenemos una muy buena relación. El tema de los cambios, entonces se viene, esos cambios que nos decía Pablo, ya se acordaron, vendrán, y nos decía ahora usted fuera de micrófonos que vendrá otro todavía mucho más fuerte. Bueno, yo le solicité a Margarita Echeverría, porque lo vi en Corea, Pablo, ahora en el Mundial Sub-20, el tema del VAR, que yo sigo siendo un defensor de esa el videoarbitraje, porque aunque hay que mejorarlo, han ocurrido cosas, o sea, todo inicio siempre es difícil, pero si hacemos un balance, lo que pasó en el Mundial de Corea y lo que ha pasado hasta ahorita, no ha habido ninguna injusticia objetiva, o sea, no ha habido un gol que se haya validado que fue incorrecto, y lo que se revisan, por ejemplo en Corea revisaban goles, penales y rojas, y bueno, en un momento Costa Rica, el gol de Zambia, que
ni nosotros nos dimos cuenta que estaba fuera de juego. Fue revisado por el VAR y nos permitió pasar a la siguiente fase. Después anotamos un empate contra Inglaterra en el cual estábamos el jugar fuera de juego, y entonces si uno piensa que las cosas tienen que ser objetivas, uno puede estar de acuerdo. Yo creo que la FIFA va a ir mejorando. De lo primero que se vivió en aquel torneo de Mundial de Clubes a lo que se vivió en Corea, hubo una diferencia positiva, y yo creo que esto tiene que implementarse en Rusia para evitar grandes injusticias como se han presentado en el fútbol. Entonces yo le decía a los muchachos en Corea que tuvieran cuidado, porque había sido expulsado un jugador de Argentina sin que lo viera ninguno de los 4 árbitros. ¿En qué mejoró eso? No vimos jugadas muy arteras en Corea. Eso de que no me está viendo, entonces lo pateo. Yo creo que si el video hay una jugada contundente, que un jugador llega, y no voy a hablar de nombres, pero que todos sabemos, y golpea sin balón a otro jugador, la comisión disciplinaria tiene la obligación de sancionarlo. Eso va a hacer que los jugadores entiendan que no pueden hacer cosas incorrectas en el terreno de juego. ¿Por qué? Porque si ahora hay cámaras por todos lados, y si la cámara graba a un jugador golpeando a otro sin balón, no se merece más que ser castigado. Y yo creo que ahí no hay nadie que pueda defender lo indefendible. Y nosotros sí vamos a incorporar eso. Me dicen que estaba incorporado, pero sujeto a que alguien lo pida. No, yo le pedí a Margarita, si el tribunal disciplinario ve la falta, actúa de oficio, sanciona. ¿Van a tener derecho a la defensa? Sí lo van a tener. Pero el partido, pueden presentar la apelación, que el partido de castigo se mantiene. Y hay un compromiso del tribunal de que tiene que resolverse en los siguientes 5 días. No esas investigaciones de 15, 22 días que lo que permitían era que el jugador participara y después 2 fechas. No. Y que los equipos acomodan a que no sesionen, porque entonces puede jugar... Que no es ordinario, sí es ordinario. No. Eso no puede ser. Y yo estoy seguro, el tema de la simulación de faltas. O sea, en Estados Unidos funciona perfecto. Y los ticos lo vimos, claro, lo vimos. Con Ortiz. Ahí estamos ya, de regreso. Sí, le decía que va a poder mejorar muchísimo, porque los jugadores van a entender que no tienen que cuidarse, que lo vean los 4, porque si son grabados por las cámaras, igual van a ser sancionados. Don Rodolfo, pero ¿cómo va a ser ese accionar? Usted nos comenta que puede ser de oficio por parte del tribunal disciplinario para que en una fecha, por ejemplo, un equipo se vea beneficiado o no, se sancione, pero que a la otra fecha se mida por la misma vara. No comprendo. O sea, normalmente todos los partidos son televisados y todas las jugadas polémicas y todo eso siempre salen, o sea, siempre lo sacan. Tanto las televisoras, las 3 televisoras siempre sacan esas jugadas. Y yo hablo de casos contundentes como lo que tuvimos la vez pasada. Y voy a hablarlo con el caso de Johnny, por ejemplo. Sí. Y yo lo hablaba con Oscar, a Johnny hay que hablarle, o sea, un golpe de esos a un rival, a mí me preocupa el tema eliminatorio, ¿verdad? Y con Johnny se habló, porque para mí una jugada tan contundente como esa no admite apelaciones, no admite nada, o sea, es una jugada que va de 2 fechas y listo. Y acostúmbrese a dejar de hacer esas cosas. Tenemos que limpiar el fútbol, y a veces uno cae mal, y a veces siempre alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Pero la comisión disciplinaria muchas veces quizás no actuaba porque nadie lo pedía o porque había temor y yo creo que en eso hay una conciencia general, le repito, de los presidentes de clubes, sí, de que esas cosas tienen que darse para poder limpiar el fútbol. Sí, yo le preguntaba más que todo en el sentido de que cómo se va a garantizar que sea un trabajo regular fecha tras fecha por los miembros del tribunal disciplinario. Tienen que ser jugadas contundentes, Daniel. O sea, yo no voy a poner el tribunal a ver todos los partidos, porque tendrían que ver las diferentes cámaras, diferentes tomas. O sea, yo creo que aquí la clave va a ser las televisoras. Hay jugadas claves determinantes que son polémicas y que siempre han llamado poderosamente la atención y que deben de tener una sanción. O sea, ¿qué va a defender Johnny?
Y ojo, que Johnny es jugador de la selección, es amigo mío, pero ¿qué va a defender Johnny ante una jugada tan contundente como esas? O sea, yo no encuentro que pueda decir algo. Es que me dijo esto y me dijo el otro. Eso es que... Pero es que en ese mismo partido que usted nos comenta, Rodolfo, también Herediano a los días presentó que Ronchetti, ya cuando terminó el partido, golpeó a jugadores del Herediano. Eso no aparece en televisión. Entonces, a ese ejemplo es el que quiero llegar, que se va a utilizar, por ejemplo, la televisión para el caso de Johnny, pero queda en el aire el caso de Ronchetti, esa regularidad. Bueno, vamos a ver, de eso es como que a alguien lo agarren robando y ahí hubo otro que robó, pero no lo agarraron. La justicia no puede ser que aunque él diga él que robó, si no tiene las pruebas, o sea, yo voy a pruebas contundentes, o sea, aquí no hay especulaciones, y yo creo que lejos de pensar, y yo lo veo desde otro punto de vista, yo veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Al implementar esto, los jugadores se van a cuidar, entonces ya eso de que voy y le meto una patada porque no me están viendo, no saben dónde hay cámaras, entonces yo voy al objetivo que tiene, o sea, vamos a ver, el objetivo de nosotros de implementar eso no es sancionar, no es el sancionatorio, es un tema preventivo, es un tema de decirle al jugador, hey, deje de hacer eso. Sí. Porque no beneficia al fútbol, no beneficia al equipo. Yo le decía a Hernán Medford el otro día, que hablé con él, Hernán, ¿qué sentiste vos cuando viste el penal de Keiner? O sea, si Keiner Brown le dice a alguno de los capitanes, hey, compañeros, me jalé una torta, o sea, no pasa lo que pasó al final, y no le meten 4 fechas a Hernán, y el entrenador de porteros no sale como con 13 partidos, 15 partidos. ¿Por qué? Porque al final dicen, no, aquí pasó algo, mejor tranquilos todos, y claro, ningún jugador de Heredia vio la falta, ninguno, porque todos venían viendo el balón. Entonces, yo sí creo que el objetivo de esto no es sancionar, repito, no es sancionar, no es castigar, el objetivo de esto es decirle a los jugadores, dejen de hacerlo. Pero podría incluir, por ejemplo, un estadio donde vemos que tiraron de todo, el disciplinario podría sancionar ese estadio. Bueno, si hay imágenes, por ejemplo, no es un golpe, sino el lanzamiento de un objeto, o que en la gradería se están tirando durísimo y por ejemplo pasó el torneo pasado. Bueno, es un punto a valorar. La verdad es que yo estaba pensando en el tema más de los jugadores y del fútbol en general, pero es un tema que me lo llevo de tarea para verlo con los presidentes y con el disciplinario también, porque si es un tema contundente que no fue reportado ni por el árbitro ni por el comisario, pero yo ahí también, entonces más bien me acojo a la culpa del comisario y del árbitro de no reportarlo, ¿verdad? Entonces, el tema específico es en la parte deportiva, en la parte de fútbol, en la parte de las patadas, en la parte de los golpes. Yo no consigo que dos equipos se pongan de acuerdo para no te acuso al tuyo ni me acuses al mío, para que eso no puede ser. El disciplinario tiene que actuar, hay golpe, hay sanción, listo. Sí, estos acuerdos a los que se llegaron el torneo pasado, que fueron controversiales, hay que irse prácticamente, qué lástima, porque queda demasiado que hablar de ese tema, y otros que se nos van, por ejemplo lo de Guadalupe y lo de UCR, que bueno, no sabemos cómo Guadalupe. En eso, Pablo, le voy a ser sincero, estamos, y por eso fue que tenemos que sostener un poquito ahorita criterios, ¿verdad? Principalmente la comisión de licencias y la federación, porque está complicado y estamos en un proceso permanente de valoración y de revisión a ver qué va a pasar con esa situación, porque son dos situaciones complicadas. Sí, que va a quedar ahí a esperar a ver qué sucede. Muchas gracias por... Sí, nos queda pendiente también lo del ICD, lo del tema del lavado de dinero. Ese es otro tema, muy importante, sí. Bueno, hay que hacer otro programita. Sí, es que... Pero no aquí al sol. Sí, hay que venir acá.